en la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley orgánica que sustituya a la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa por otra en el que se incluya, junto a esta libertad religiosa, la del culto y la ideológica. Para así, se dice en la moción, dar un mejor cumplimiento al artículo 16 de la Constitución, que garantiza las tres libertades citadas, y también la reforma propuesta se fundamenta en dos objetivos que nos indica el promotor, a saber, garantizar la igualdad y no discriminación de todas las opciones de conciencia, religiosas o de otra índole, y garantizar la separación, neutralidad y laicidad del Estado. Desde nuestro punto de vista y de la sociedad a la que representamos políticamente a través del voto, consideramos que la libertad de pensamiento, en la que se ampara tanto la libertad religiosa a través de la libertad de conciencia como la libertad ideológica, cuyo vehículo de manifestación es la libertad de expresión, se encuentra amparada y respetada en nuestro ordenamiento jurídico. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, como ya se dijo en esta Cámara, regula la expresión colectiva religiosa basada en una creencia religiosa y en su aplicación se han registrado hasta el momento más de 17.000 entidades religiosas y fomentado el establecimiento de convenios de cooperación con aquellas confesiones de fuerte arraigo en las creencias de los ciudadanos, habiéndose suscrito en este sentido acuerdos con musulmanes, judíos, Iglesia Católica y entidades evangélicas. Es por ello una ley, la de libertad religiosa, desde los años 80 cumple de manera no cuestionada, de manera notoria y mayoritaria con la garantía de libertad religiosa y de culto que reclama el artículo 16 de la Constitución, además de con la neutralidad estatal respecto a cualquier confesión, así como al mandato de cooperación con las de mayor arraigo. Ciertamente, el modelo actual de aconfesionalidad y no discriminación respecto a la diversidad religiosa que se plasma en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa no es el único que cabe en el desarrollo del artículo 16 de la Constitución, pues una laicidad más activa, como la que se propone en la moción, también se acomodaría sin perjuicio al mandato constitucional. No obstante, y como ya he señalado, no consideramos que en el estado actual de cosas nos encontremos ante una demanda social con entidad suficiente para emprender una regulación como la propuesta, lo cual no debe ser tampoco óbice para que no se denuncien en ocasiones situaciones y comportamientos puntuales que no son precisamente manifestaciones de neutralidad, como recientemente hemos hecho, como por ejemplo respecto a las inmatriculaciones registrales por parte de la Iglesia Católica o aquellas manifestaciones institucionales que sean expresión notoria de creencia religiosa, como también han señalado algunos oradores que me han precedido en el uso de la palabra, o también con la hoy conocida sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en la que se declara, contrario al principio de competencia, que la actividad mercantil de las confesiones religiosas esté exenta de tributación. Se refería en concreto a los colegios regenerados por entidades religiosas. En cuanto a la libertad ideológica, en la que se incluyen las creencias o opciones de conciencia no deístas, que la moción considera debieran tratarse conjuntamente con las opciones religiosas, tampoco consideramos que el que no se haga de manera como la que se propone perjudique los valores de igualdad y no discriminación de las distintas opciones de conciencia, religiosas o no, pues los términos de comparación respecto a esos valores de igualdad y no discriminación deben establecerse entre las religiones entre sí, por un lado, y las opciones de conciencia no deístas, por otro, sin que, lo dicho, sea óbide tampoco para que pueda tratarse lo distinto de manera igual, pero no ya como mandato constitucional, sino como libre opción. En definitiva, la actual regulación de la libertad religiosa de manera separada y singular respecto a la libre expresión y manifestación de opciones de conciencias no deístas, consideramos no perjudica los valores constitucionales de igualdad y no discriminación, aunque su tratamiento conjunto tampoco lo haría.
Las creencias no religiosas, las no basadas en la fe, por el hecho de no estar normativamente contempladas en el grupo normativo de las creencias religiosas, no significa que no estén protegidas, pues la libertad ideológica, como derecho fundamental, encuentra amparo y protección, tanto individual como colectivamente, para difundirse en la libertad de expresión, como para asociarse como derecho de asociación por aquellos que las compartan. Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Girauta Vidal.